Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos nuevamente ya en la clase número 8. Bienvenidos todos mis hermanos que me escuchan y que me ven a través de este canal Armando Vázquez. Dios me los bendiga. Bendiga a todos aquellos hermanos que están también por Resplandece TV. Dios bendiga a los que están por el Facebook o que están en YouTube. Dios me los bendiga a todos los hermanos que están en Oriente, Occidente, Norte y en todas partes del mundo. Dios me los bendiga. Estamos nuevamente en este día para poder compartir con ustedes la palabra del Señor, la palabra de Dios, el último mensaje de Cristo para la iglesia y para los amigos. Dios me los bendiga. Bienvenidos sean todos. Hoy vamos a ver un tema muy, pero muy importante y muy bonito, muy, podría decir ya escatológico. Ya estamos dejando el mensaje de las 7 iglesias y estamos entrando a otra cosa más profunda, un poquito más detallada, donde vamos a tener que usar algunas palabras, explicar algunas palabras, hermano, el origen de estas palabras para poder entender el mensaje que está en Apocalipsis. Así que bienvenidos sean todos mis hermanos, todos los que se van añadiendo. Dios los bendiga. Hermanos, si usted es la primera vez que está escuchando esta clase, le invito a que vea desde la número 1 hasta llegar a esta. ¿Para qué? Para que lleve una secuencia más lógica, cronológica y sistemática de lo que son escatología apocalíptica. Así que muchas gracias, hermano pastor, Dios lo bendiga. Hermana, Dios la bendiga. Gracias por estar acompañándonos. Yo sé que ahí está haciendo sus quehaceres en la casa. Dios le bendiga. También usted, mi hermano, ya me di cuenta, usted va manejando. Dios lo bendiga, mi hermano. Ahí donde usted va, Dios lo bendiga. Si está allá en los Estados Unidos, Dios lo bendiga. En cualquier estado de los Estados Unidos, ahí en su medio de transporte. Yo sé que algunos andan manejando y su trabajo es de manejar vehículos pesados. Dios lo bendiga, mi hermano Jimmy. Dios lo bendiga. Que Dios lo guarde, lo protege y lo guíe ahí en su camino. Gracias por estar escuchando y por ir escuchando este mensaje. Dios lo bendiga. También, hermanos, Dios lo bendiga a aquellos que están acostaditos y acostados, están escuchando el mensaje. Dios me los bendiga a aquellos que están por su celular. Dios los bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a todos los hermanos que están pendientes. Mi hermana de Panamá, Dios la bendiga. Hermana de Colombia, hermano pastor de Colombia, Dios lo bendiga también a usted. A los hermanos de Morazán en El Salvador, de la Unión que están viendo Resplandece TV, Dios les bendiga. Dios bendiga, hermano Ricardo Guandique, que Dios lo bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos. Hay cantidades de pastores que ya nos están siguiendo, líderes también que nos están viendo. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Vamos a iniciar la clase y para eso vamos a pedirle al Señor que nos bendiga grande y poderosamente en esta media hora de clase. Padre, muchas gracias. Gracias por el privilegio hermoso que nos concedes de estar nuevamente en este lugar para poder predicar tu palabra a través de este canal Armando Vázquez, este canal de YouTube. Muchas gracias, Señor. Bendice a toditos los hermanos y hermanas que nos están escuchando. Bendícelos grande y poderosamente, los que están en Houston, los que están en Texas, los que están en Virginia, todos los que están en el norte, en el sur, en occidente del país. Dios los bendiga, Padre. Bendícelos grande y poderosamente. Aquellos que están enfermos, pon tu mano de poder. Sánales, Padre, en el nombre de Jesucristo. Por tu sangre nosotros fuimos curados, por tu llaga fuimos nosotros curados. Muchas gracias, Señor. Aquel hermano que está desesperado, aquel hermano que no encuentra salida a su problema, Padre, ayúdanos. Ayúdanos a aquellos que están angustiados, Señor. Bendícele, darles la salida, darles la forma de cómo salir. Aquellos que tenemos necesidades grandes, graves, Señor, provee, ayuda, trabajo, Señor. Danos trabajito para poder trabajar y poder compartir, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice a nuestros amigos, a nuestros hermanos, grande y poderosamente. Ahora, Padre, te rogamos que nos bendigas en esta clase. Habla, Señor, a través de nuestros labios en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Hay un texto que vamos a leer. Ya terminamos el capítulo 3 de Apocalipsis y vamos por el capítulo 4. A iniciar el capítulo 4 de Apocalipsis, mis hermanos. Vamos a leer del capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como trompeta hablaba conmigo, dijo:
sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Y de delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Hasta ahí vamos a llegar. Esto está muy, muy maravilloso. Esta visión que tuvo Juan, mis amados hermanos, está maravillosa. Aquí él fue llevado a la presencia del Señor. Veamos la primera diapositiva. El tema es el trono establecido en el cielo. La primera palabra que vamos a ver, hermano, es después de esto miré. Entonces, venimos del capítulo 3 y vamos entrando al capítulo 4, y la primera palabra, la primera frase que encontramos es después de esto miré. Después de esto. Viene la pregunta, ¿después de qué? Después de esto. Si nos vamos al original, dice metatauta. Metatauca quiere decir después de estas cosas. Ya nos explica un poquito más. Porque si lo vemos como está en la Sagrada Escritura, dice después de esto miré. Y ya traducido metatauta ya quiere decir después de estas cosas. Pero siempre surge la pregunta, ¿cuáles cosas? Las cosas que se vieron en el capítulo 1, 2 y 3. O sea, el mensaje de las 7 iglesias. Vamos a usar un poquito la lógica cuando hablamos de hermenéutica. Hablamos de 3 tipos de interpretación del contexto. Primero una parte lógica, la parte histórica y una parte gramatical, para poder entender y comprender el contexto, ¿verdad? Para no confundirnos. Entonces, si agarramos la parte lógica del contexto del capítulo 3 al capítulo 4, dice después de esto, después de estas cosas. O sea, después de estar viendo el mensaje a las 7 iglesias. Algunos teólogos o algunas personas que estudian la parte de la escatología, o sea, algunos escatólogos, piensan o creen que puede ser que después de que la iglesia es levantada, suceden estas cosas. ¿Por qué agarran como lógica esto? Porque viene el mensaje, hemos estado viendo el mensaje de toda la historia de la iglesia. Desde que la iglesia se instituyó, cuando el Señor instituyó la iglesia, desde la iglesia primitiva, sus periodos, cuando hablamos alegóricamente y cuando hablamos históricamente, sus periodos de la iglesia hasta la iglesia de la Odisea, la iglesia actual. Cuando le habla a la iglesia que está dormida, que es una iglesia que cree rica, una iglesia que dice que no tiene necesidad de nada, que es prácticamente el carácter o la forma de cómo está la iglesia en la actualidad. Entonces, después de estas cosas, después de la historia de la iglesia, después de que el Señor ha estado tratando en sus primeros 3 capítulos en Apocalipsis con la iglesia, aquí viene otro escenario. Un escenario donde ya prácticamente deja a un lado un poco la iglesia evangélica porque ya se ha levantado y viene y trata con Israel. Pero antes de eso le enseña a Juan, el Señor le enseña ciertas escenas muy lindas, muy bonitas, para que él tenga un entendimiento de quién es el que lo ha llamado y para qué lo ha llamado,
para qué tiene que escribir y qué es lo que tiene que escribir. Créame, mis amados hermanos, que yo creo que para Juan esto fue muy difícil en el sentido de que vio cosas que nunca había visto. Y entonces, por eso hay 3 palabras claves que utiliza Juan. Y 3 palabras, hermanos, que hay que tenerle mucho cuidado. Él usa la palabra semejante, parecido o como. Cuando él dice semejante, no quiere decir que así es. Y cuando él dice como, también no quiere decir que así es. Y cuando dice semejante, tiene un parentesco. Entonces él tiene ese cuidado. Y de aquí en adelante yo voy a recalcar esta parte porque hay mucho como, parecido o semejante. Entonces, después de estas cosas, después que se ha hablado de la iglesia, después que la iglesia ha sido levantada, después de todo el tramo de la iglesia, de la historia de la iglesia, del Señor que se paseaba en medio de la iglesia, ahora Juan ve esto. ¿Qué es lo primero que ve? Una puerta abierta. Por medio de esta puerta a Juan se le presentan las nuevas revelaciones. Por medio de esa puerta se le vio una puerta abierta. Acuérdense que el Señor dice que es el que tiene la llave para abrir o cerrar las puertas. A Juan se le abrió una puerta y es una puerta espiritual. Juan no se sabe si fue en el espíritu o fue en cuerpo, no se sabe cómo, pero él fue llevado, se le abrió una puerta. Entonces, se le abrió una puerta en el cielo. ¿Cuál cielo? Hermano, ¿un cielo de nube? No, un cielo de universo. ¿Qué cielo se le abrió a Juan? Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. ¿Qué cielo se le abrió a Juan? Aquí vienen las preguntas. Porque nosotros, hermanos, cuando hablamos de cielo, casi todo el tiempo nos referimos al cielo de nubes. Pero cuando alguien muere, ya está en el cielo. ¿Pero cuál cielo? Mi mamita ya está en el cielo. Mi hermanito está en el cielo. Mi esposo está en el cielo. Y así decimos en el cielo. ¿Pero cuál cielo? Nosotros hablamos de cielo. Cielo le podemos decir a mi esposa, cielito. Cielo en la boca, el cielo falso, el cielo de nubes. Bueno, cielo hablamos bastante. La palabra cielo la utilizamos mucho. Pero este cielo, ¿de qué cielo habla? ¿De un cielo después de la atmósfera, después de la tierra, o de qué cielo? No es un cielo de donde están los astros, sino que es el cielo mismo donde está la presencia de Dios. Esta frase es usada como 52 veces en Apocalipsis, en el cielo. O sea, cuando se habla de este cielo, Apocalipsis habla como 52 veces, pero es un cielo que es, donde está el trono de Dios. Ahora, ¿dónde está ese cielo? Mis amados hermanos, igual que el infierno, el cielo, igual que el infierno, todos nosotros humanamente reducimos tanto a Dios y su capacidad de creador, que el infierno creemos que está en el centro de la tierra porque la Biblia así dice que está en las profundidades, pero habla alegóricamente o como figura. No es que así sea, es una figura para que nosotros lo entendamos. Todos sabemos que el centro de la Tierra es lo más caliente que hay, que se puede derretir increíblemente cualquiera en milésimas de segundo. Entonces, y que ahí está el infierno, que arde. Entonces es alegórico o es simbólico o es una figura. Pero al creer nosotros que el cielo está en el centro, el infierno está en el centro de la tierra, reducimos tanto el poder de Dios y el espacio de maniobra de Dios, igual que el cielo. Creemos que el cielo, después de en alguna estrella de estar el trono de Dios. No, Él no puede estar en una estrella porque Él es el creador de todo el universo. Y si es el creador del universo, no puede estar sujeto a lo que Él ha creado. Por ejemplo, Dios no puede estar sujeto al espacio, ni puede estar sujeto al tiempo, porque Él inventó el tiempo y Él inventó el espacio. Por lo tanto, Dios no puede estar sujeto al espacio, ni puede estar sujeto al tiempo, porque Él lo inventó. Yo no puedo inventar una caja y la caja me mande a mí. O yo no puedo hacer algo con mis manos y lo que yo hago, eso me manda a mí, porque yo soy el creador.
De igual forma, Dios inventó el espacio. Para usted y para mí sí hay espacio, porque nosotros somos seres creados y estamos tan limitados que no logramos entender hasta dónde llega su creación. Por ejemplo, el universo. Usted comienza a pensar la luna, después de la luna, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, el primer sistema solar, luego otro sistema, una vía láctea, otra vía láctea, otra vía láctea, y vamos a ser los locos y no vamos a llegar hasta el fin. Y todavía se están creando nuevas vías lácteas a millones de trillones de años luz. Y dice la Biblia que Dios tiene el universo en su mano. Entonces Dios no cabe ni es tan pequeño que va a caber en algo que Él ha hecho. De igual forma, Él hizo el tiempo. En una forma para que nosotros entendamos, dice que para Dios 1000 años es como un día. Pero 1000 trillón de años puede ser como un segundo para Dios, porque Él inventó el tiempo. Si Él inventó el tiempo y Él inventó el espacio, no puede estar sujeto al tiempo y al espacio. Por lo tanto, no lo podemos meter dentro de lo que Él ha creado. ¿Me comprende, mi amado hermano y hermana que me escucha? Dios no lo podemos meter dentro de lo que Él ha hecho. Él hizo el espacio y Él hizo el tiempo. Entonces, cuando nos referimos al cielo, no lo reduzcamos a un cielo que nosotros, como personas finitas, entendemos. Es un cielo desconocido para nosotros, porque es el cielo donde está establecido el trono de Dios. Hay cosas, mis amados hermanos, que todo es simbolismo. Por ejemplo, me voy a adelantar un poco, que viene en un caballo blanco. ¿De qué tamaño es el caballo que trae Jesús, en el que viene sentado Jesús? ¿Necesita Jesús un caballo para caminar en el aire? ¿Ah? ¿Necesita un caballo? ¿Dios necesita un trono con ruedas para moverse a todos lados? Si Él es creador, sustentador. O sea, Dios no necesita caballo. Pero entonces, ¿por qué sale en la Biblia caballo? Y por eso gente loca que dice, toman una fotografía y la preparan con Photoshop y las nubes las hacen en forma de caballo y dicen los 4 jinetes. Esa es locura, mi amado hermano. No son caballos, es simbolismo. Son figuras. Entonces, el cielo se refiere prácticamente a la presencia de Dios mismo, donde está la presencia de Dios mismo. Ahora, Dios está en todo lugar, pero ¿dónde está el centro de Dios? Entonces, ¿qué es lo que ve Juan? ¿Qué es lo que está viendo Juan? Ve el cielo. Y el pobre Juan no haya ni cómo explicar. Por ejemplo, escucha la primera voz. Y en la primera voz, la primera voz que escucha, la escucha tan aguda, tan resonante, que la escuchó la voz y no hallaba con qué compararla y la comparó con una trompeta. Es más, solo escucha la voz, no ve al Cordero todavía, más adelante lo ve. Escucha la voz y aquí hay algo muy especial, mis amados hermanos. Escucha la voz. ¿Qué significa, hermano? Dice que el Señor Jesús es el pastor y nosotros somos las ovejas. Las ovejas escuchan y saben cuando les habla su pastor. No me estoy refiriendo a los hombres. Me estoy refiriendo al pastor de pastores, porque hay malos pastores en los hombres y buenos pastores. A veces ni hay que escuchar las voces, porque a veces se equivocan. Hay que escuchar primero la voz del pastor de los pastores. Hay pastores siervos de Dios muy buenos. Pero cuando yo explico el levantamiento de la iglesia, por ejemplo, que todos mis hermanos creen que vamos a ver a Jesús. Y todos los que nos levantamos vamos a ver a Jesús porque lo vamos a ver, porque la Biblia dice, así como lo habéis visto ir, así va a venir en una nube. Se fue en una nube el Shekinah. El Jesús que vio, que se levantó, era un Jesús con un cuerpo, y ese cuerpo es parecido al que tenía como humano, que no medía ni 2 metros.
Entonces, si usted espera ver a Jesús de 2 metros, a 1000 metros de altura no lo va a alcanzar a ver, o a 5000 metros de altura. Y si viene sobre El Salvador, sobre San Salvador, no lo van a ver los de San Miguel. O pongamos que lo vean los del Salvador, pero los de Guatemala no lo van a ver, y los de Estados Unidos. Y como la Tierra es redonda, y los que están en África, y los que están en Australia, y los que están en Japón, no lo van a ver. Y entonces, ¿dónde va a venir? Ah, va a venir por Israel. Entonces no lo vamos a ver nosotros. Si es redondo y viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, ¿dónde va a venir? No se trata de ver, mis amados hermanos, se trata de oír la final trompeta. Por eso dice Juan que oyó la voz como de una trompeta resonante. Y esto es lo lindo y esto es lo hermoso, mis amados hermanos, el escuchar la voz de Dios como de trompeta. La voz era una voz metálica, resonante. Entonces, ahora, ¿por qué como de trompeta? También la trompeta tiene un significado muy grande, mis amados hermanos. La trompeta puede significar justicia, guerra, trono, presentación del rey, coronación, entrada a una fiesta. O sea, la trompeta, el aviso de algo, el anuncio de algo, el anuncio de una coronación, el anuncio de un juicio, el anuncio de una guerra, el anuncio de tronos. O sea, hay mucho significado para el sonido de una trompeta. Ahora, como dije, dice que Juan vio al instante, yo estaba en el Espíritu. Oh, qué bonito esto, mi amado hermano. Juan dice que estaba en el Espíritu. Amados hermanos, el espíritu humano tiene una relación con el Espíritu de Dios. Por eso somos cuerpo, alma y espíritu. El alma está entretejida en todo el cuerpo y ésta se deleita con el cuerpo. Y tiene contacto con Dios a través del alma, del espíritu que Dios nos ha dado. Ahora, el espíritu está presto a la voz de Dios y al Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso la palabra, mis amados hermanos, las escrituras no se pueden discernir carnalmente, tiene que ser en el espíritu. Por eso ninguna persona que no tenga a Jesucristo en su corazón y no tenga el sello del Espíritu, va a ser bien difícil que comprenda y entienda las cosas del Señor. Ahora, no solo los que no tienen eso, sino que también cristianos que andan peor que los del mundo. Y no solo me refiero a hermanos, me refiero al liderazgo, porque no importa la posición en que esté la persona, puede ser líder de arriba, de en medio o de abajo, pero si no tiene Espíritu Santo, y peor si no cree en el Espíritu Santo, jamás va a poder discernir las cosas que son del Espíritu. Ningún carnal, ningún animal, ninguna persona que viva carnalmente, impíamente, entenderá las cosas que son del Espíritu. No las entenderá y se burlará y comenzará a tratar de encontrarle una respuesta negativa a eso. Como no cree, no entiende y nunca ha vivido algo espiritual, no cree en las cosas que son del Espíritu. Y si no cree en las cosas que son del Espíritu, tampoco va a tener revelación y mucho menos va a entender las cosas de las Sagradas Escrituras. Las va a entender humanamente hablando y se va a aventar un mensaje precioso, bonito, pero humano, sin nada de espíritu, porque las cosas del Señor se deben discernir espiritualmente. Y espiritual quiere decir en un estado espiritual. ¿Cómo va a creer que un carnal va a entender las cosas del espíritu? ¿Cómo un predicador que viva en adulterio va a hablar del adulterio? Nunca lo va a hacer, jamás lo hará. Entonces, como trompeta, y al instante yo estaba en el Espíritu.
Juan tenía que verlo todo en el espíritu, porque tampoco carnalmente, pecadormente no lo podría hacer. Y dice que lo primero que vio fue un trono establecido. Establecido quiere decir permanente. Establecido es kemai. Kemai quiere decir permanente, o sea, que inmovible. Habla de la permanencia del trono de Dios. Permanencia, eso quiere decir kemai, establecido. Y vio al que estaba sentado y su aspecto se puede explicar como su aspecto era inescrutable. Y comienza el pobre Juan, que no entendía cómo explicarlo, y comienza en su cerebro, en su marca de referencia, a ver con qué lo comparo. Dijo, con jaspe, una palabra persa para hacer el diamante, que es como un diamante, una piedra durísima, que no había nada de inflexibilidad. Entonces vio uno semejante a jaspe, que inflexibilidad, justicia, que significa prácticamente justicia de Dios. O dice como cornalina. Cornalina es una palabra hebrea que quiere decir odén, es de color rojo, comparado con edón, rojizo. Es como un rubí o sardio prácticamente. Aquí prácticamente su uso significa santidad de Dios o de nuestro Dios, que nuestro Dios es fuego consumidor, es santo, y esa santidad consume al pecador. ¿Se acuerda cuando el profeta dice aquí, yo soy muerto porque mis labios están podridos? Y se le fue puesto una brasa del altar para quemar el pecado. ¿Por qué? O sea, ver a Dios. Dios aparece una zarza de fuego que ardía y no se consumía. El Espíritu Santo, es más, el Espíritu Santo muchas veces simboliza el fuego, como una llama de fuego que arde y no se consume, que permanece. Es fuego. El fuego, hermano, es un fuego que no se consume. Y prácticamente es la santidad de Dios. Esto es lo que significa la cornalina. Pero también hay algo muy, pero muy hermoso. Dice que alrededor de ese trono había un arcoíris resplandeciente. Pero ese arcoíris, lo curioso, lo lindo, lo hermoso de este arcoíris, es que es un arcoíris redondo. El arcoíris que Dios mostró a Noé después del diluvio, puso un arcoíris medio que comenzaba de un lado y terminaba en otro, y eso era el pacto de que jamás volvería a destruir la tierra con agua. Eso lo hizo como pacto de misericordia. Pacto de misericordia. Entonces el arco iris simboliza misericordia. Pero ¿cuál es lo lindo y lo hermoso de este pasaje, de esta escena que ve Juan? Ve un arco iris redondo alrededor del trono. Redondo significa que no tiene ni principio ni fin. Humanamente hablando, una misericordia que no tiene principio ni fin. Una misericordia plena. Una misericordia plena que no tiene ni principio ni fin. Eso rodea el trono de Dios. Pero cuando dice el apóstol, cuando dice, acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro,
o la misericordia de Dios. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo lindo de orar en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu y en verdad, cuando adoramos a Dios en el Espíritu y en verdad, y nos trasladamos a través de la oración, y pasamos el cielo falso, y pasamos el cielo de nubes, y llegamos hasta la presencia de Dios delante de la, o por medio de la oración, vamos a llegar al trono de la gracia y al llegar al trono de la gracia, lo primero que vamos a encontrar allí es misericordia. No va a haber necesidad ni que usted pida, porque lo primero que va a encontrar es la misericordia de Dios. Y no una pequeña misericordia, una misericordia que no tiene principio ni fin. ¡Qué maravilloso, mi amados hermanos! ¡Qué lindo es esto! Gracias a Dios que Dios es así. Porque los humanos somos inmisericordiosos. Ayer estaba explicándole a una hermanita, le dije yo que a mí me ha tocado sufrir desde hace 40 años, me ha tocado sufrir la injusticia de los líderes de las iglesias. Una vez me acuerdo que estábamos en una reunión y solo porque me fui a predicar, sentía la necesidad de ir a predicar, sin el permiso de ellos, me pusieron disciplina. Y me pusieron una disciplina indefinida. O sea, todavía estoy en disciplina, mis amados hermanos. Disciplina indefinida, eso fue allá por 1980. Solo porque fui a predicar. Cuando estaba en la silla de los acusados, yo le dije a los hermanos, ya le dijeron al Espíritu Santo, ya le dijeron a Cristo que me van a fusilar y que me van a asesinar y que me van a matar y que me van a poner una soga en la boca para que no hable. Ya le dijeron al Espíritu Santo. Ven los graves errores en que cae un corazón envidioso, egoísta, vanaglorioso, altivo y soberbio. ¿Quién era el soberbio allí? ¿A quién tenía que obedecer primero? ¿A los hombres o a Dios? Cuando el Señor me ha dicho que vaya a predicar, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura, no solo a los ricos ni a los pobres, no solo a las personas que tienen dinero y los puedo sentar en las primeras bancas, a todos. Ah, pero el pastor dice que no vaya a predicar. Entonces, ¿a quién va a obedecer usted? ¿Al pastor o a Dios? Acuérdense que hay pastores corcho, yo les digo corcho. El corcho es lo que se le pone a una botella para tapar las botellas de vino. Meten a los hermanos ahí y les ponen un corcho para que no salgan de allí, para que no crezcan. Y el mismo Señor dice, hay que orar al Señor de la mies para que mande obreros a su mies. Y cuando se ora y el Señor los manda, pum, los mete en un corcho. ¿Cuántas veces he querido predicar? ¿Cuántas veces he querido enseñar? ¿Cuántas veces he querido hacer las cosas bien delante de Dios? Y me ponen corcho. Gracias a mi Dios que la tecnología me ha dado la oportunidad de estar delante de usted y predicar esta palabra. Gracias a la misericordia infinita de Dios. Los hombres somos egoístas, somos vanagloriosos, somos soberbios. Miramos nuestros intereses, no los intereses de la iglesia y mucho menos los intereses de Dios. Cuando a algún pastor ya le caen buenos centavitos, se cree el Don Juan. Se cree más que Dios o a la altura de Cristo, es un humanista. Pero gracias a Dios que Dios es misericordia. Y que Dios está rodeado con un arcoíris de misericordia. Dios me perdona, Dios me entiende, Dios me comprende, Dios me ama. Gracias al Señor. Ahora, detrás de ese trono, alrededor de ese trono, también habían 24 ancianos. Esos 24 ancianos, mis amados hermanos, muchos se le han dado otro significado. Por ejemplo, algunos creen que este número que se encuentra en las órdenes arregladas por David en Primera Crónica, capítulo 24, en cuanto a las 24 órdenes de levitas que servían en el tabernáculo.
todos los miembros de la tribu tenían que ministrar en dicho lugar. David los organizó a los levitas en 24 familias. Cada familia se presentaría para ministrar 2 semanas. Las 24 familias ministraban en el tabernáculo 2 semanas. Fueron 24 familias. Pero otros dicen que son las 24 patriarcas, los 12 patriarcas y los 12 discípulos. Y hay una confusión bastante en esto, pero no me voy a meter en el tema porque más adelante vamos a hablar del tema de los 24 ancianos. Solo quiero darles esa pequeña introducción. Ahora, dice que también de ese trono salían relámpagos y truenos y voces. Yo o sea, quisiera entender o quisiera comprender a Juan en este sentido. No escuchaba una voz, escuchaba voces. Me imagino que Juan tuvo miedo, o que Juan se sorprendió, o no sé cómo se debe haber puesto Juan, porque eran señales muy tormentosas. Usted sabe que cuando cae una tormenta muy fuerte, puede estar cayendo fuerte la tormenta, pero nosotros estamos tranquilos. Lo difícil es cuando comenzamos a oír truenos y relámpagos. Ahí lo primero que se asustan son nuestros hijos y se van a meter todos juntitos como que son pollitos, porque le tienen miedo a los relámpagos. Y nosotros nos creemos los fuertes, pero de repente también tenemos miedo, más si son seguidos. Juan escuchó relámpagos, truenos y en medio de ellos voces. Lo atormenta. Miren, hermano, ahorita ya no hay, no que no haya, que ya no se manifiestan espíritus o personas endemoniadas casi en las iglesias, porque ya no hay gente que los reprenda. Antes los evangelistas, los que trabajamos en el ministerio evangelístico, los pastores nos ponían a reprender a todo este tipo de gente que casi por lo general los días domingos en las iglesias más de algún endemoniado salía. Y lo terrible del caso es que los endemoniados cuando hablan se le oían varias voces y agarraban con una fuerza inmensa, fuerte. Hubo un endemoniado en una iglesia de Candelaria de las Asambleas de Dios que cuando estaba en lo mejor del culto y gritó, y cuando gritó se le oyeron como unas 10, 15 voces y la piel le hacía como la de Hulk y comenzó a empujar todas las bancas. Antes habían bancas, en vez de 6 eran bancas largas que habían hasta 12 personas. Y el hombre comenzó a empujar esas bancas y movió hasta 5 bancas con una fuerza extremadamente sorprendente. Y el pastor inmediatamente nos dijo a los 3 evangelistas que fuéramos a orar por él. Nos acostumbramos y no daba miedo. Creíamos siempre en el poder de Dios y del Espíritu Santo. Pero hoy ni eso sale. Yo quisiera ver a un pastor de los que no creen en el Espíritu Santo. Quisiera ver qué hace con un endemoniado. ¿Qué podría hacer? Pastor, usted que me escucha, ¿ya ha visto un endemoniado? ¿Ya ha orado por él? ¿Ya ha reprendido esos espíritus malignos que a veces son legiones las que tienen? ¿Está listo? ¿Está preparado como líder? Da un poco de temor escuchar voces. Pero aquí Juan no eran voces de espíritus malignos. Escuchaba voces. ¿Qué tipo de voz? No lo sé. Pero escuchaba voces, relámpagos y trueno. Qué tremendo lo que Juan estaba oyendo. No con el fuego del amor de Dios, dice que vio unas que ardían, unas antorchas, no con el fuego de Dios, sino con el fuego de la ira de Dios. No era del amor de Dios o del Espíritu Santo, era la ira de Dios. Porque acuérdense que antes de esto está todo el tramo de la escena de la iglesia y después le presenta a Juan estas escenas para luego explicarle todo lo terrible que viene sobre esta tierra. Luego menciona los 7 espíritus, que también están los 7 brazos del candelabro,
que están en el lugar santísimo del tabernáculo. Luego están los 7 espíritus, que significan la plenitud del Espíritu Santo. Luego habla de un mar con apariencia de vidrio, de cristal. En esto, hermano, es lo que yo quiero que se detengan. Y quiero, hermanos, que me pongan mucha atención. Cuando nosotros cantamos, hay coritos que tienen buena tonada, hay coritos que se le oye armonía, ritmo, melodía, y se oye bien rico, se oye bien, pero a veces lo que dicen no es ni bíblico. Ni bíblico significa que no tiene o no están respaldados a la luz de las Sagradas Escrituras. Y de eso vamos a hablar cuando estemos hablando de los sellos, de cómo debe de ser la alabanza a Dios. Pero a veces cantamos cosas que no tienen sentido. Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús. No son calles de oro. ¿Por qué se habla de oro? Porque nosotros los seres humanos, para nosotros el oro es un metal precioso y de mucho valor. Ya me imagino a los hermanos, a Cash Luna, ¿va? Y aquellos evangelistas que les gusta el billete, agarrando con un cincel un pedazo de calle para llevarse un pedacito de oro. Como de oro, como mar de cristal. No era un mar de cristal, era una apariencia como de cristal, reflejaba, limpia, pura. Delante de él había una pureza, se reflejaba la pureza, brillaba, relumbraba, como se dicen algunos, ¿va? Eso no es que es, sino que es lo que Juan quiso, con lo que él encontró en su cabeza, con lo que podía compararlo. No es que sea así, pero prácticamente habla de la santidad y de la pureza de Dios y de su trono. Entonces, ¿qué puede ver en el trono, mis amados hermanos? En el trono puede ver a un Dios omnisciente, omnipresente, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, pero también un Dios lleno de justicia y un Dios donde se manifiesta una de las virtudes, que es la ira de Dios. Aquí Juan ve al ejecutor, al que manda, al que dice se va a hacer esto en la tierra, y esto es lo que va a suceder a los moradores de la tierra, a todos aquellos que se queden. Amados hermanos y amigos que me escuchan, el llamado a la reflexión en este momento es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es amor, pero es justicia también. Y Dios es amor, pero también es ira. Y no tendrá por inocente al culpable. Estamos en el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Podemos arrepentirnos y Dios nos puede perdonar a través o por medio de su Hijo amado y del sacrificio y de su sangre, de la sangre de Cristo. Por Él podemos ser salvos y por Él Dios nos puede perdonar. Pero si la iglesia se levanta y si nosotros nos vamos con el Señor y tú te quedas, ¿qué harás? Tendrás que ver la ira de Dios. Tendrás que ver la justicia de Dios. Tendrás que enfrentarte. Y si quieres salvarte, será a costa de tu cabeza. Preparémonos, hermano. Nuestra redención está cerca. Cristo viene pronto. Este es el último mensaje de Cristo para su iglesia. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo.
Yo lo libraré del día espantoso de Jehová. Padre, muchas gracias. Gracias por este mensaje. Gracias por mis hermanos que me han escuchado. Bendícelos a donde quiera que estén o el día que me escuchen. Bendícelos, guárdalos y prepáranos para el encuentro contigo, mi Dios, ya sea a través de la muerte o que tú nos lleves, Señor. Padre, muchas gracias. Bendice a los pastores, bendice a los líderes nacionales, bendice a tu iglesia. Que recapacitemos y que entendamos que tú quieres que seamos santos. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, a todos los que me escucharon. Espero, esta es la clase número 8. Los espero, ya vamos a ir a explicar de los 4 seres vivientes en la próxima clase. No se lo pierdan. Dios me los bendiga a todos.